Pueden registrar su asistencia, por favor, por el programa, en este caso por el DUTIC. Pero para mi lista de personal voy a llamar a asistencia, por favor, atentos. Núñez Machaca. Núñez Machaca. Lozano Ramos. Lozano Ramos. Mamani Ruiz. Mamani Ruiz. Anco Salas. Anco Salas. Esperrita Panta. Presente, profesora. Más bien, no se puede marcar asistencia en el duty. No se me deja. A ver, déjame ver. A ver, ¿pueden verificar nuevamente? ¿Ya se puede marcar? Bueno, vamos a continuar ya. A ver. Espinosa Turpo. Espinosa Turpo.
Ordóñez Coricaza, Ordóñez Coricaza, Vargas Sonco, Vargas Sonco, Gómez Tito, Presente, profesora. ok. Palo Llanos, Palo Llanos, Huacochura, Presente. ok. Vilcanqui, Presente, profesora. ok. Díaz Arapa, Díaz Arapa, Acosta Zárate, Acosta Zárate, Román Canaza, Presente, profesora. ok. Quispe Cutipa, Presente, Miss. ok. Cana Remache, Presente, mis buenos días. buen día. Salinas Rivero, Presente, profesor. Cajma Vilca, Cajma Vilca, González Jara, González Jara, Presente, profesora. listo. Vargas Rivera, Vargas Rivera y Apaza Rodríguez. Apaza Rodríguez, Presente. listo. A ver, Vargas Sonco, ¿no? Estás presente. Es Vargas Sonco. Y dime, Moisés, levántate la mano. Profesora, Sí. Mahoney Ruiz, ¿se puede poner en la asistencia? A ver, Mamani Ruiz. Sí, sí, exacto. ¿Y quién más? René Lozano. Lozano. Lozano Ramos. Listo. ¿Quién más? Núñez Machaca. ¿Quién más? Núñez Machaca. Núñez Machaca. Si no se te escucha. ¿Quién más? Núñez. Ya, Núñez Machaca. ¿Quién más? Paul Blanco. Buenos días, Miss. Buen día. Salas, ¿no? Sí. Listo, jóvenes. Entonces, como se le indicó al delegado, ¿no? Hemos hablado con el director y, bueno, dispuso de que se tiene que realizar con normalidad las clases virtuales. Más que todo para no retrasarnos y para que ya no tengan que venir en enero, de repente se extienda, por no venir pues para este curso, ¿no? Hay que finalizarlo y ya tengan más tiempo en sus cursos de carrera, ¿no? Entonces es por eso que se ha dispuesto de que sean normal las clases virtuales. Obviamente, como estas clases van a estar grabadas, ustedes en cualquier momento puedan revisar y poder estudiar más que todo, ¿sí? Entonces, si lo han grabado las demás sesiones, pueden subirla al Duty para que los demás compañeros puedan ver, ¿no? Las clases que hemos estado dictando. También se le indicó al delegado de que hoy día tenían que realizar su exposición.
hasta ahorita he visto que solamente hay un grupo que ha presentado su exposición. Entonces, necesito que terminen de presentar o subirlo al DUTIC. Ahí hay una carpeta donde dice presentaciones de exposición. Entonces, solo hay un grupo que ha presentado. Tienen 1 hora con 44 minutos para que puedan subirlo al DUTIC. No se olviden. Entonces, ¿hay algún grupo voluntario que pueda presentar su exposición? No, ustedes pónganse de acuerdo, ¿no? Son 5 integrantes, me parece, y uno de repente de 6, creo que había. Entonces, ustedes elijan, ¿no? ¿Quiénes van a exponer? Ya sea 1, 2, ustedes elijan. Igual la nota tiene que ser para todas. Los que no están exponiendo, obviamente yo les voy a decir unas preguntas para que puedan, verificar, ¿no? Más que todo si han aportado algo en la parte de la presentación de su exposición. Entonces, ¿hay algún voluntario? Me hizo una pregunta. Sí. Hicimos nuestras diapositivas, bueno, enumerando todos los ejercicios que nos dejó. No sé si solamente se expone un ejercicio o podrían exponer los demás también. Sí, se expone un ejercicio. Les he colocado, me parece, 3 ejercicios, 4 ejercicios. Y ustedes, obviamente, cada grupo tiene que resolver sus 4 ejercicios, pero solamente elige un tema, un ejercicio para que lo puedan exponer. ¿Podríamos ser nosotros voluntarios? Sí, A ver, un momento, lo voy a sí, preparar. sí, sí. Se nota la presentación. Ujú, sí, está bien. ¿Puedo comenzar? Sí, un ratito voy a anotar cuáles son los integrantes, o me puedes, No, está, ¿se lo dicto o sí, puedes dígame por leer? favor. Sí, justo estoy acá en el Excel. A ver, Lozano Ramos, René Edgar, espérame, Rosano Ramos, ¿quién más? Anco Salas, Paul Matías, Listo. ¿Quién Mamani más? Ruiz Moisés, Mamani, ¿estás? Mamani Ruiz. ¿Quién ¿sí? más? Vilcanqui Liacutipa, Brandon Gabriel, Listo. Núñez Machaca, Alexander Andrés. Listo. Entonces son 5. Sí. Entonces, ¿qué ejercicio van a exponer? El ejercicio 2. Listo. Entonces, para los demás grupos, el ejercicio 2 ya está cancelado, no se va a exponer ese. ¿Listo, chicos? Si se han dado cuenta, los ejercicios están fáciles, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, vamos a escuchar a sus compañeros el ejercicio número 2. Puedes continuar. Yo voy a bajar mi micrófono, a desactivarlo. Puedes Ya. comenzar. Bueno, el ejercicio, buenos días con todos. En esta ocasión voy a exponer lo que es el ejercicio 2, aplicando lo que es la regla de la palanca en un diagrama de fases. Bueno, el ejercicio 2 nos pide que, usando el siguiente diagrama que ya les voy a mostrar, nos piden 3 cosas. La primera es hallar las fases presentes en cada una de las distintas zonas del diagrama.
La segunda es las fases y su composición, que presenta una aleación del 25% de estaño a 200 grados centígrados. Y la última es la proporción en peso de los constituyentes, granos presentes en una aleación del 40% en peso de estaño a 150 grados centígrados. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el diagrama de fases. En este caso ya lo tenemos resuelto. Lo que se nos pide es, bueno, mostrar o etiquetar las fases presentes en este diagrama. En este caso tenemos seis fases que se ha podido hallar en este diagrama. Tenemos la fase líquida, que se encuentra aquí. No sé si se nota. Tenemos la fase cristal de alfa, que es la parte de acá, izquierda. Tenemos la fase cristal de beta, que es esta pequeña zona de aquí. Y después tenemos los otros que son, como por así decirlo, combinados, que es la fase líquida más la fase cristal alfa, que está aquí. Tenemos la fase líquida más la fase cristal beta, que tenemos por aquí. Y justo en la parte de abajo tenemos la fase cristal alfa más la fase cristal beta. Bueno, aquí estamos mostrando las fases que se encuentran en este diagrama. Y eso sería lo que sería la resolución de la alternativa A. Y bueno, pasamos a la B, que nos pide las fases y su composición, que presenta una aleación del 25% en estaño al 200%. Bueno, utilizando el diagrama anterior, ubicamos primero lo que es las fases, ¿no? En este caso nos dice que el estaño se encuentra a un 25%. En este caso sería justo por aquí. No sé si se llega a ver. Está marcadito con de color rojo. Le he puesto, en este caso se le puso C1. Y nos dice que está a una temperatura de 200 grados centígrados. Y bueno, encajaría en esta parte. O bueno, sería como que este punto de intersección de aquí. Y bueno, aplicando lo que es la regla de la palanca, tendremos que hallar, por así, bueno, tendremos que dar este punto de aquí, que se encuentra aproximadamente a, bueno, 200 grados, y es menos del 20% de estaño, y bueno, aquí también, que es más, casi llegando a los 60, todo se mantiene a la temperatura de 200, es como que el mínimo y el máximo, por así decirlo. Y aplicando la regla de la palanca se hizo esta planteación del problema, que tendría a ser la fase líquida menos el C1 que le hemos puesto por aquí, sobre este Cl, que es el punto máximo de aquí, menos, bueno, el C de alfa, que lo tenemos por aquí. Reemplazando los valores y operando, nos sale que un 70%, lo que vendría a ser en la fase cristal de alfa, y en la fase líquida también reemplazando y haciendo el cálculo nos saldría al 22%. Sumando ambos nos sale el 100%, ¿no? Que es lo que debería salir. Y entonces interpreta de que las fases a 200 grados centígrados en la parte sólida de alfa se encuentra un 78% y en la fase líquida un 22%. Y bueno, esa sería la resolución para la pregunta B. Ahora, para la pregunta C, bueno, es el mismo procedimiento. En este caso lo que varía es el porcentaje y, bueno, la temperatura. Y bueno, regresando al diagrama, en este caso lo hemos puesto de color moradito. En este caso nos dice de que a 40% de, bueno, de estaño a una temperatura de 150. Primero ubicamos eso. Bueno, la temperatura y el porcentaje nos da este punto de intersección de aquí. Después ubicamos lo que son otros puntos que se encuentran a la misma temperatura y se aplica el mismo procedimiento que el anterior problema, o bueno, el anterior problema. Y bueno, en este caso le hemos puesto como punto central C2, tenemos acá el C beta, que es porque está en la fase cristal beta, y acá C alfa, porque está, bueno, en la fase cristal alfa. Bueno, planteando, utilizando la misma regla de la palanca,
se planteó bueno, la resolución, reemplazando valores y bueno, operando nos sale que para la fase sólida en alfa está el 66% y para la fase sólida de beta nos sale 34%. En este caso no hay líquido porque, bueno, en el líquido no tiene nada, no aparece, o bueno, no se llega a intersectar con el líquido, así que no se toma en cuenta en este caso. Y bueno, los dos suman 100% y eso sería todo. No sé si hay una duda o algo más que decir. Gracias. Muy bien. Estuve a ver la parte donde nos puede hallar A, B y C. Aquí. Exacto. Tienes un diagrama, ¿no? Plomo, estaño. Sí. Nos pide primero las fases presentes. Ujú. Ya. A ver, ve tu resolución A. Ya. Eso. Aquí, no confundir esta fase cristal, no necesariamente cristal, porque puede ser que esta aleación es un poco amorfa. Entonces, si colocas cristal, me estás diciendo de que toda la composición, tanto plomo y estaño, están formando fases cristales, fases perfectas. Entonces, ahí lo que sería recomendable es colocar simplemente fase sólida de alfa y fase sólida de beta, ¿sí? Ahora, las líneas que estás proyectando son isotermas. Por ejemplo, a 200 grados, lo que estás haciendo es una isoterma, ¿no? Estás haciendo una isoterma horizontal, al igual que a 150. Entonces, está muy bien la parte que has dicho, ha reconocido las fases presentes, zona líquida. Sería recomendable colocarla, ¿no? ¿Cuánto de zona de fase líquida? Ahí tenemos 100% fase líquida, ¿cierto? En la fase cristal alfa, ahí encontramos netamente alfa, ¿no? En este caso sólido. Igual en betas tenemos sólido y finalmente hay una combinación de líquido más sólido, ¿sí? Ya sea alfa como también beta. Y finalmente tenemos una fase alfa sólida, obviamente sólida, y una fase sólida beta. ¿Listo? Entonces, está muy bien. La pregunta B. ¿Qué nos pedía la pregunta B? A ver. ¿Puedes subir Ya, un la poco? pregunta B dice, ahí está, Ya, aquí no las confundirse, fases. jóvenes. Sí, aquí no confundirse. Dice las fases y su composición. Y en la pregunta C dice la proporción en peso. Cuando dice proporción en peso, ahí es donde tú ya tienes que aplicar recién la regla de la palanca. Pero entonces, ¿qué cosa te pide en la B? En la B te dice dibujar, ¿no? Las fases y su composición. Ve a ver al diagrama. Ya. Ahí dice una temperatura de 200 grados con un porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje más o menos de ¿cuánto era? ¿Te acuerdas? 25, 25. 25, ¿no es cierto? Entonces, justo en ese punto, ¿qué fases está? Entonces, tú tienes que simplemente señalar y hacer su esquema, ¿no? En este caso, simplemente esquematizar, representar la fase sólida y la fase líquida, como ya también les he mostrado, así en forma de circulitos, y he mostrado mediante un diagrama, mejor dicho, una figura, cómo es que cómo que se está creciendo los cristales del sólido, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se quería. Todo esa vertical tenías que esquematizar. Por ejemplo, a 200 grados, justo en ese punto, qué fases tenía. Luego, más abajo, qué fases tenía. Entonces, simplemente dibujabas dos, ¿no es cierto? Arriba estaba líquido más alfa y abajo estabas completamente sólido, pero tenías que señalar cuáles eran las fases alfa y beta. Obviamente estas están sólidas, ¿no es cierto? Entonces, no confundirse al decir, ¿no? Las fases presentes. En la parte C sí está muy bien. ¿Ya?
Ya, mis. O sea, una pregunta para la alternativa B, o sea, tenía que decir que por encima se encontraba la fase líquida más la sólida alfa y abajo la sólida alfa más sólida beta. Eso era lo que tenía que... Exacto, exacto. ah, Está muy bien que hayas aplicado también la regla de la palanca, pero lo que yo les pedía es que grafiquen, o sea, dibujen más o menos cómo eran la estructura, ¿no? Que yo también les he mostrado. A ver si los tengo aquí en ese ejercicio. A ver, voy a compartir la pantalla. ya, dejo de compartir. Sí, aquí está. Bien, si se dan cuenta, esta es la parte que yo quería, esa de aquí. Por ejemplo, a una composición de 75% de B, lo que quería es que en esta vertical, ustedes en cada punto coloquen qué fases están. No qué porcentaje en peso, sino qué fases. Por ejemplo, arriba tengo 100% líquido, ¿cierto? Abajo, en el intermedio, se podría decir, está la fase que coexisten, en este caso la fase líquida más sólido. Entonces yo lo esquematizo más o menos así, ¿no es cierto? Y finalmente la fase sólida, acá abajo, en la parte ya una temperatura casi ambiente, voy a tener 100% sólido de alfa. En este caso, aquí hay dos componentes, ¿no? Alfa más beta, ¿no? En su ejercicio de ustedes. Entonces, este era el objetivo de que coloquen ahí. Sí, pero de ahí también, pues, si quieres, puedes aplicar la regla de la palanca y ver específicamente, ¿no? Cuánto eh, de líquido más sólido tengo. Entonces, tú simplemente con una flechita colocas aquí. Sólido tengo, no sé, un 30% y líquido tengo un 70%. El objetivo es que estos se cumplan con el 100% en la suma, ¿no es cierto? Finalmente aquí también, ¿sí? Si has hecho una combinación de dos elementos y este no ha tenido una disolución total, entonces se colocan, ¿no? Las fases que están en el borde, las fases que están en estos bordes de grano, podría ser la fase alfa y el del centro, la fase más clara, la fase beta, ¿no? Entonces, ¿con cuánto por ciento? Normal, ¿sí? Ese es el objetivo de esa pregunta. ¿Listo? Entonces, por lo demás, está muy bien. Eh, ¿Qué más? Era tu primer estaño, ¿cierto? Ya. Una consulta para sus demás compañeros, para sus compañeros que también han aportado. Este, Cuando yo voy a calcular en peso, ahora sí, cuando yo aplico la regla de la palanca en peso, por ejemplo, yo quiero el peso de la fase sólida, ¿sí? De la fase sólida. ¿Dónde yo me tengo que dirigir? ¿A la fase líquida o a la fase sólida? Por ejemplo, cuando yo aplico la regla de la palanca, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo, la regla de la palanca, aquí. Vamos a suponer, ¿sí? Porque es casi el mismo diagrama. Yo quiero calcular a este porcentaje, ¿listo? A 25% de B. Cuando yo aplico la regla de la palanca, obviamente voy a trazar una vertical, ¿cierto? Una isoterma, tanto que corte la línea de liquidus como también la línea de solidus, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular, utilizando la regla de la palanca, cuánto porcentaje en peso de líquido hay en esta fase de aquí, en este punto, ¿dónde voy? ¿Voy a la derecha, por hecho a la izquierda o a la derecha? Aplicando la fórmula del peso en líquido. A ¿Alguien la del grupo? derecha. A la derecha. ¿Por qué a la derecha?
estamos hablando del peso en líquido. ¿Cómo han hecho su regla de la palanca ustedes? Bueno, según la regla de la palanca, te dice de que cuando se quiere calcular, bueno, ese lado, lo que nos dice en la fase líquida, bueno, primero se comienza por el lado opuesto y se hace ahí como que la operación, ¿no? Exacto, Y tú lo has igual dicho. funciona. Exacto, tú lo has dado opuesto. Entonces, si yo quiero calcular la fase líquida, no me voy a ir a a la parte derecha. ¿Por qué? Porque ahí está la fase, la línea de líquidos, ¿no es cierto? Tiene que ser a la inversa. Es decir, si yo quiero el peso eh, en porcentaje del líquido, me voy a la línea de sólidos. Es la inversa, ¿ok? Si yo quiero el peso de sólido, me voy a la derecha, es decir, a la línea de líquidos, ¿sí? Eso no se olviden, jóvenes, porque es la regla de la palanca inversa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Si yo quiero el peso, digamos, en líquido, el peso en líquido, el porcentaje en peso, ¿qué hago? Simplemente me voy a la línea de sólidos, ¿no es cierto? Es decir, estoy justo en este punto de aquí, está cortando, y más o menos estará pues con 6% más o menos. Entonces sería 25 menos 6, ¿entre qué? Entre 6, o mejor dicho, obviamente tenemos que trazar aquí otra línea, justo donde choque aquí. Bajamos, a qué composición más o menos esté. No hay que calcular unos 40%, ¿sí? Entonces sería 40 menos 6, ¿cierto? 40 menos 6. Si yo quiero la fase del sólido, la composición de la fase sólido, me voy al líquido, ¿cierto? Entonces trabajaría 25, ¿sí? 25, este de aquí, como también el 40. Aquí, 40 menos 25, entre 40 menos 6, ¿cierto? Entonces la suma de estos dos tiene que dar un 100%. Entonces no se olviden de eso, jóvenes. Si yo quiero el peso en porcentaje de líquidos, me voy a la fase sólida o a la línea de sólidos, ¿sí? Línea de sólidos. Si yo quiero el porcentaje en peso de líquidos, mejor dicho, del sólidos, me voy a la fase de líquidos o la línea de líquidos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, eso hay que recordar. Es la regla de la palanca inversa. Listo. Entonces, está muy bien. Está muy bien. No lo he revisado bien tu presentación, si es que estaba con esa, con esa forma en la que les dije. Sí, Podría compartirlo de nuevo para que lo vean. sí, O- lo voy a dejar de compartir. Mis, faltó decir algo más, a un compañero más, no estaba en la lista de la diapositiva. Sí, a ver, nómbrame. Se llama eh, ¿dónde está? Ya, Huacochura Álvaro. Álvaro, listo. Ya está. A ver, muéstrame tu diagrama, tu regla de la palanca. Ya mis. Listo. Entonces, vamos a hablar a una temperatura de 150, ¿cierto? A ver, sube al diagrama. Es el Entonces, ahí moradito. tenemos 150, ¿cierto? Entonces trazamos la isoterma y obviamente chocan en las líneas de Solbus, ¿sí? Esas líneas que están ahí son las líneas de Solbus. Eh, a ver, está una composición de 40, ¿cierto? Sí. Listo, 40. Entonces trazo la regla de la palanca. Ahora quiero saber, ahí no hay líquidos, ¿no es cierto? Solamente está No. sólido. Entonces Sí. queremos el peso en porcentaje de la fase alfa, ¿listo? De la fase alfa. Entonces, alfa, si se dan cuenta, está en la parte izquierda,
¿sí? Y la fase beta está en la parte derecha. Entonces, si yo quiero el peso en porcentaje de la fase alfa, me voy a la de beta, ¿cierto? Entonces, Sí. sería más o menos la composición en B, ¿cuánto has calculado? 98, ¿cuánto más o menos? 97. Ya, 97. 97, ya sería 97 menos 40, ¿cierto? Entre 97, a ver, Menos 11. Menos 11. menos 11 más o menos aquí. Entonces, a ver, Bueno, vamos a verificar en alfa. Sería, te vas a la parte de beta, ¿no es cierto? Está muy bien, sí, ajá, está bien. Y en la fase beta sería 40 menos 11, porque te estás dirigiendo a la línea de Solbus de beta, ¿cierto? Mejor dicho, de alfa, ¿cierto? sí. Listo, Listo. está bien, ¿sí? Sí, ese hay que considerarlo, ¿ok? Entonces está bien, está muy bien. Listo, entonces le voy a colocar su notita. Y al siguiente grupo, a ver quiénes más pueden exponer como voluntarios. Eso sería todo, ¿no, Miss? Sí, sí. Ya, Miss, muchas gracias. Dejo de Ok, compartir. y alguien más, jóvenes. Todos tienen que exponer hoy día, porque el lunes empezamos con un nuevo tema. Ya, si no, yo llamo ya. Eh, el grupo de RIPA, CANS. ¿Quién es el grupo de RIPA? A ver, vamos a mirar. Presente, estás RIPA. Acá dice RIPA Panta, Hans, estás presente. Ya no está aquí en la sala, entonces vamos a colocarle falta. Esta es RIPA. Listo, el grupo de Vargas Sonco. Vargas Sonco está también presente. El grupo de Vargas Sonco. Y buenos días, ¿me escucha? Sí. Yo El soy grupo de Vargas Sonco, sí. Listo. Entonces, por favor, tu presentación, ve preparando y dime, por favor, cuáles son los integrantes de tu grupo. Ok, Miss. Entonces, eres tú, ¿no es cierto? Vargas Sonco, ¿quién más? No, yo soy Fernando, Miss. Ah, ya. Fernando Ordóñez, y eres del grupo de Vargas Sonco. exacto. Ya. Pero tu compañero no está, así que le voy a colocar falta. Creo que sí está bien, sino que no tiene audio. Sí, sí está. Ya. Entonces, ¿tu apellido cuál es? Ordóñez Juricasa, Fernando. Doña, ya está. ¿Quién más está? Vargas Sonco. Ya. ¿Qué será? Quispe Cutipa, Sara Luz. Espera. Ya está. ¿Quién más? Y
Cajma, Vilca, Rodrigo. Rodrigo. ¿Son solamente 4? Sí, mis. Dice entonces, ¿qué ejercicio vas a exponer? Mi grupo tenía planeado exponer el número 2, pero ya que nos dijo que ya no pueden exponer, ¿podrían hacer el mismo? O No, tiene que ser otro. sí o sí. Sí. Mm, Dime, Javier. Miss, es que usted dijo que cualquiera de los ejercicios que nosotros podíamos escoger para poder exponer no especificó que tenía que ser muy diferente de los demás grupos, que no nos hubiéramos repartido. Para no, No, la semana pasada les he dicho que obviamente cada grupo tiene que realizar todos los ejercicios, pero ustedes entre grupos se tienen que poner de acuerdo qué pregunta o qué ejercicio iban a resolver para que no se repita. Es lo que he dicho la semana pasada. Y además los ejercicios están fáciles, toditos, no solo la 2. Yo que me sumo un minutito, por favor. Ujú. Igual, si lo han hecho mal, normal podemos resolverlos. El objetivo es simplemente aprender, no es que presenten el ejercicio totalmente perfecto, ¿no? Va preparando el grupo de Díaz Arapa, de Díaz. En este caso de Román Canaza, Brian Anton. Se va preparando ese grupo. Presente, profesora. Y vas preparándote después de que... O de repente ya estás preparado. Bueno, mis compañeros de mi grupo no se encuentran, ninguno, no sé, no me responden. Y creo Pero que tú solo... tienes las diapositivas, ¿o no? Sí, de la pregunta 1, estaría listo para exponer. Ya, exponen la pregunta 1 entonces. Si puedes, si tienes ahorita la presentación, compártela y mientras su otro compañero esté preparándose. Me dices por favor integrantes para ponerles asistencia, por favor. Mis compañeros que no se encuentran ahora son Esterri Papanta Hans, Pablo Llanos Joseph. A ver un ratito. No sé si puedes aumentar un poquito tu volumen. No te escucho bien. Entonces, ¿quiénes son? Esterri Papanta Hans. Ya. ¿Quién más? Pablo Llanos Joseph. Su apellido. Palo Llanos. Llanos. Listo. ¿Quién más? Y yo, Román Canasa Brian. ¿Son solo 3? Sí. Listo. Entonces puedes empezar. Bien, la primera pregunta dice, utilizando el diagrama de fases del sistema CDE, obtener para una lesión de un 50% de CNN y calcular el porcentaje de fases a 200 grados centígrados.
Bien, en el punto A, con una composición de CB más CN, tenemos una fase intermedia o mixta de CB y ZN, por lo que no necesitamos aplicar la regla de la palanca en este caso, ya que pues, la composición ya representa la mezcla de elementos en esta fase, que sería entonces 50-50 de ambos elementos. En la siguiente pregunta dice que nos pide calcular el porcentaje de constituyentes. En este punto ya es necesario usar la regla de la palanca para ver el porcentaje de ambos constituyentes. Del porcentaje de 60% y de 30 grados centígrados. Ponemos con las fases presentes que son líquido y ZN, y la composición de las fases con 40% grados de ZN en fase líquida y 98 el ZN en fase sólida, y la cantidad de las fases, y hacemos la regla de la palanca, y a 300 grados centígrados un 70.4% de la ilusión está en fase líquida y un 29.6% está en fase sólida. Y por último, aquí nos indica las transformaciones que experimenta la aleación al enfriarse, desde los 400 grados centígrados con un 8%. Acá se tiene que tener en cuenta las fases por las que atraviesa una vez que se enfría en este punto de acá. Primero es líquido, luego pasa a un líquido más CD y al final termina con un CD más ZN. Ya sería la pregunta 1. Listo. A ver, muéstrame la pregunta, los ítems de las preguntas. A ver, nos dice, tienes un diagrama de fase, en este caso dice de cadmio con zinc. ¿Listo? Cadmio con zinc. Nos dice que tenemos que calcular, en este caso, para una aleación con 50% de zinc. ¿Listo? 50% de zinc y a una temperatura de 200 grados. Entonces, a una temperatura de 200 grados tengo completamente una fase líquida, ¿no es cierto? Una fase líquida. Que a simple vista lo podemos observar ahí, ¿no es cierto? A una temperatura de 200 grados. En la pregunta B, para una aleación de 60% de zinc, entonces mi punto sería a 60%. Calcular a una temperatura de 300 grados. 300 grados. Entonces ahí tenías que realizar la regla de la palanca, ¿no? Dice, porque calcular el porcentaje de constituyentes. Cuando dice calcular el porcentaje, ya nos dice cuánto en peso está. En este caso, en porcentaje. A ver, vamos a analizarle esa pregunta. Me parece que la tengo en las diapositivas. Entonces, voy a compartir la pantalla, ¿sí? A ver, listo. Voy a compartir la pantalla para que todos puedan observar. En este caso nos dice, la primera pregunta es esta, ¿cierto? Es esta. Estamos en la B. Dice que una aleación de 60%, es decir,
justo en esta zona de aquí. Aquí. Trazamos una vertical, ¿ok? Y nos dice una temperatura de 300 grados, es decir, a esta parte de aquí, 300 grados. Ah, no, ese es plomo estaño. A ver, aquí está. No, plomo estaño. Una lista. Cadmio zinc. A mí, si buscan en internet, acá está el ejercicio. Miren, acá está el ejercicio. A ver, vamos a un poquito aumentar. Vamos a aumentar. Ya, este es el diagrama cadmio zinc. Entonces dice que a una temperatura de 300 grados, ¿cierto? Con una composición de 60%. Entonces aquí nos ubicamos. Aquí y a una temperatura de 300 grados. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Una fase, en este caso, líquida más ¿qué? Más alfa o más beta, porque en esta parte de aquí está beta y en esta parte izquierda está alfa, ¿cierto? Entonces aquí sería líquido más beta. Entonces, ¿cuánto yo tengo de alfa y cuánto, mejor dicho, cuánto tengo de beta y cuánto tengo de alfa? Para ello tengo que aplicar la regla de la palanca. Vamos a seleccionar aquí para que vean. Ahí está. Entonces, justo en este punto más o menos, aquí, tenemos que calcular cuánto de alfa está, mejor dicho, cuánto de beta, porque obviamente aquí tenían que colocar, este es alfa, ¿cierto? Este es alfa más qué, más líquido. Y este sería líquido más beta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí está beta. Ahí está beta. Y aquí está la combinación de los dos, que es alfa más beta. ¿Listo? Y aquí obviamente está 100% líquido. Entonces nos pide a este punto, nos pide cuánto de composición en peso hay. Entonces tenías que aplicar la regla de la palanca. ¿Cómo aplicas la regla de la palanca? Como ya les he dicho, ¿no es cierto? Tenemos que realizar una isoterma, ¿cierto? Una isoterma, más o menos ahí. Hay una isoterma a esa temperatura, 300 grados. Y marcar, ¿no es cierto? En este caso, corta la línea de líquidos y corta la línea de sólidos, ¿cierto? Entonces, y realizamos una línea vertical igualmente. Línea vertical. Una línea vertical que corte la composición. En este caso, más o menos, ¿cuánto sería aquí? Aquí más o menos estaría 30%, ¿no es cierto? Y aquí sería unos 35%, vamos a colocar, ¿sí? Más o menos, vamos a calcularlo. ¿Sí? 35%, y aquí más o menos está con un 97, ¿sí? 97, vamos a colocar. 97%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para calcular
el peso en porcentaje de líquido, tengo que irme a la línea de sólido, ¿cierto? Entonces sería 97 menos ¿qué? Menos la composición que nos está pidiendo, en este caso es de 60%, ¿cierto? 60%, entonces sería 97 menos 60, ¿entre qué? Entre 97 menos 35%. Entonces, al calcular, vamos a observar cuánto de porcentaje tiene de líquido, ¿cierto? Y de sólido nos vamos a la parte de líquido o la línea de líquidos. Sería 60 menos 35 entre 97 menos 35, ¿cierto? Entonces vamos a observar. A ver, comparte tu pantalla para ver si efectivamente lo has hecho así. Yo voy a... ¿no? ¿Listo? A ver, comparte tu pantalla. Listo, entonces has hecho 60%, listo, para calcular el peso del líquido o de líquidos. ¿Cómo sería? A ver, tu resolución, tu regla de la palanca, muéstrame. Sería, exacto, 98 menos 60 entre 98 menos 44. ¿Por qué has puesto 44? Así me salió aquí, Miss. Ay, ay, ay. Sí, está más o menos, ¿no? Yo le he puesto un poquito más abajo, creo. Vamos a ver. Está bien. Sí, sí. Listo. Entonces, sí, está bien. Está bien, está bien. La segunda, la del sólido. La de sólido sería, tienes que dirigirte a la línea de líquido, ¿cierto? A la línea de líquido sería 60 menos 44. ¿Sí? 60 menos 44. A ver, quiero corroborar. 60 menos 44 entre 98 menos 44. Sí, muy bien. La pregunta C. ¿Qué nos dice la pregunta C? ¿Qué temperatura y a cuánto de composición? Nos dice a una composición de 8% de zinc y a una temperatura de 400. 8% de zinc y hay una temperatura de 400. ¿Qué fase tienes ahí? Líquida. Líquida, 100% líquida, ¿cierto? Listo, está bien. ¿Hayas aplicado regla de la palanca? No pedía las transformaciones que sufre al enfriarse desde este punto. Ujú. Ahí tienes la certeza de que el 8% es de zinc y lo demás, es decir, 92 más o menos es de cadmio, ¿no? Que están en estado líquido. Pero tienes la certeza de que de zinc está un 8%, justo en esa zona, en ese punto de 400. Obviamente no es necesario aplicar ahí la regla de la palanca. ¿Listo? Está muy bien. Está muy bien. Listo. Entonces, el siguiente grupo, por favor. Gracias, gracias. Y el siguiente grupo, ¿quién era? De Roman Canaza. Acabo de exponer, Miss. ¿Sí? Ah, no, Sí, tú yo eres el soy Roman rojito. Canaza. Ayer eres el rojo, me estoy equivocando. El rojo, solo eras tres integrantes, ¿cierto? Sí, pero no se encuentran mis demás compañeros. Ripa me dijo que estaba con datos y le iban a acabar. Creo que por eso no se encuentra ahora. Mm, ya, pero sí sabía que tenían que tener clases hoy día.
Este otro compañero, Pablo Llanos, está presente. No, creo que no se encuentra presente, Miss. No, no me responde tampoco al WhatsApp. Acá dice falta. Esta tipa pinta falta. Listo. Ya, gracias. Entonces, el grupo de Ordóñez, Coricaza, Fernando Fabricio, el otro Vargas Zonco, Quispe Cutipa y Cajma Vilca. ¿Ya están listos? Disculpe, profesora. ¿Podría esperarnos un poco más, ya que mi compañero Fernando ha tenido problemas con su internet? Y ahorita yo no puedo presentar porque estoy en celular. Ya. El grupo de Acosta Zárate. ¿Alguien está integrado al grupo de Acosta Zárate? ¿O de Cana Remache? Cana Remacha, estás presente. Sí, Miss, Pues, estoy presente. listo. Miss, ¿me puede dar un par de minutos, por favor? Porque los únicos ejercicios que le hemos hecho en diapositivas es el uno y estoy tratando de acomodarlo el ejercicio para exponerlo, el 3. ¿Dónde lo has presentado? ¿En PDF? No, estoy en PowerPoint, me falta un poquito nada más terminarlo y lo puedo exponer. ¿Me da un par de minutos, por favor? Listo. Ok. Gracias, Miss.
En el DUT que les he colocado ejercicios resueltos de diagramas de fases. Y dentro de ellos, creo que me parece que están los ejercicios que les he dado para que puedan exponer. Y sí, revísenlo para que de repente uno de ellos va a venir en el examen. ¿Ya? ¿Ya están listos, jóvenes? Jóvenes, ¿listos? Han tenido más de una semana, me parece. Ya, bueno, se queda ahí. ¿Listo? Vamos a continuar con la clase. El tema que vamos a tratar o en esta semana, que ya está por finalizar, va a ser metales, ¿ok? Vamos a hablar de lo que son metales. Dentro de los metales, en este caso, vamos a ver cuáles son sus clasificaciones de estos metales. Muy aparte, tenemos que saber qué propiedades tienen los metales, cuáles son los métodos de fabricación de los metales y cuáles son sus aplicaciones, en este caso en la industria ingenieril, ¿cierto? Vamos a empezar con definiciones y clasificación de los metales. ¿Cuál sería su definición? Su definición sería que los metales, como también aleaciones, son sustancias inorgánicas que van a estar compuestas por una o más elementos metálicos, ¿ok? Y pueden contener algunos elementos no metálicos. Entonces, un metal o una aleación, ¿ok? Estamos hablando metal como puro y aleación, obviamente, la combinación, ¿no es cierto? Entonces, estos metales dice que están expuestos en la naturaleza, ¿ok? En la naturaleza por elementos metálicos en pequeñas proporciones, como también elementos no metálicos. ¿Y cuáles son estos elementos metálicos y cuáles son estos elementos no metálicos? Las tenemos aquí en la parte derecha de las diapositivas. Tenemos metales como por ejemplo el oro, el cobre, el hierro, tenemos el níquel, tenemos la plata, etcétera. ¿Ok? ¿Y cuáles son sus impurezas, se podrían decir? Obviamente en la naturaleza no están completamente puras, están compuestas por otros elementos no metálicos, como puede ser, por ejemplo, oxígeno, puede estar compuesto por carbón, puede estar compuesto por silicón, por boro, elementos, también puede ser óxidos, ¿cierto?
pueden ser óxidos, otro tipo de impurezas, ¿no? Pueden ser compuestos orgánicos también, ¿no es cierto? Compuestos orgánicos. Dentro de los de los metales tenemos el hierro, el más común, tenemos el cobre, ¿ok? Hemos hablado la semana pasada también del cobre, tenemos al aluminio, tenemos al níquel, tenemos al titanio, plata, tenemos, ¿qué más? El plomo, el estaño, etcétera, ¿cierto? Entonces, estos compuestos metálicos van a tener en su composición también compuestos no metálicos, como ya se les ha dicho. Puede ser carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Entonces, tener en claro de que un metal es una sustancia inorgánica compuesta por uno o más elementos metálicos y que pueden contener también elementos no metálicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué características presentan los metales y también las aleaciones? En este caso, los metales tienen 3 estructuras cristalinas que le hemos visto también hace semanas pasadas. En este caso, los metales van a tener una estructura cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras y una como también hexagonal compacta. Entonces, son estas 3 estructuras que va a tener un metal o también en este caso una aleación. ¿Qué más? En este caso, los metales tienen diferentes propiedades. Dentro de sus propiedades, las más conocidas es la buena, son buenos conductores, tanto eléctricos como térmicos. Muy aparte de esas propiedades que tienen los metales, es que tienen un brillo metálico. ¿Y por qué tiene este brillo metálico? ¿Por qué? Porque sus electrones están en constante movimiento, ¿cierto? Entonces, es por ello que tienen este brillo metálico. Dureza. Tenemos, en este caso, los metales tienen entre baja a mediana y alta dureza. ¿Ok? ¿Cómo se mide la dureza en metales? Hay 3 escalas para medir la dureza de metales. Tenemos dureza Brinell, dureza Vickers y dureza Rodwell. Entonces, mediante esas 3 técnicas nosotros podemos medir las durezas. Tiene características de maleabilidad, que quiere decir que nosotros le podemos dar forma a los metales. ¿Listo? Obviamente en estado fundido. Ductilidad. Vamos a ver en un cuadrito más adelante qué cosa es ductilidad. ¿Okay? Tenacidad, igualmente. Fusibilidad, en este caso los metales son fundibles, ¿no es cierto? Se pueden fundir para darles en sí una forma. Las densidades, aquí no necesariamente tienen que ser altas, pueden ser también livianas, ¿no? Las densidades livianas, ¿ok? O densidades bajas. En este caso también tenemos la característica que tienen, que son sólidos a una temperatura ambiente, ¿sí? Son sólidos a una temperatura ambiente, muy aparte de que estos son muy buenos conductores tanto térmicamente como también eléctrica. Sí, entonces aquí tenemos algunas propiedades que lo vamos a detallar más adelante, de qué se trata el brillo, de qué se trata la dureza, entre otras propiedades. Este es un cuadro resumen donde nos indica qué celda unidad presentan los metales. En este caso hemos dicho que es una cúbica centrada en las caras o un FCC, una cúbica centrada en el cuerpo o también un BCC, y finalmente una hexagonal compacta o un HCP. ¿Listo? En cuanto a sus parámetros, también lo hemos visto hace semanas pasadas. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de metales, ¿ok? De metales que presentan una estructura cúbica centrada en el cuerpo o BCC. Tenemos al cromo,
tenemos al hierro, al molibdeno, tenemos al potasio, sodio, tantalio, tenemos al wolframio y al vanadio. Todos esos metales van a presentar una estructura BCC, ¿ok? Química centrada en el cuerpo. En este caso estamos hablando de una temperatura ambiente, no se olviden, una temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque los metales son también denominados, tienen una alotropía, ¿cierto? Hemos hablado de alotropía. ¿Qué quiere decir? De que a una determinada temperatura presenta una estructura, pero a otra temperatura presenta otra estructura cristalina. Entonces, esta es a una temperatura ambiente, que presenta una estructura BCC. Este es un cuadro donde muestran los metales, en este caso con una estructura cristalina de FCC. En este caso es cúbica centrada en las caras, ¿cierto? Cúbica centrada en las caras, a una temperatura igualmente de 20 grados. Tenemos al aluminio, tenemos al cobre, al hierro, plomo, níquel, platino y la plata. Estos son metales que van a presentar esta estructura de FCC o cúbica centrada en las caras. En cuanto a la estructura cúbica centrada, mejor dicho, estructuras cristalinas de hexagonales compactas, tenemos a metales como por ejemplo al cadmio, al zinc, en este caso tenemos al magnesio, al cobalto, al circonio, titanio y berilio. ¿Okay? Tenemos a estos metales que tienen esta estructura de hexagonal compacta, a una temperatura obviamente ambiente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos sus estructuras cristalinas. Tanto los metales como las aleaciones se van a dividir en dos clases, ¿ok? En dos clases. ¿Y cuáles son esas clases? ¿Cuál es la clasificación de los metales y aleaciones? Simplemente son metales ferrosos, ¿ok? Metales ferrosos y metales no ferrosos. ¿Qué quiere decir? Que los metales no ferrosos no van a contener en su composición al hierro, ¿cierto? Y si van a tener la composición de hierro es que va a ser demasiado bajo. Será pues 0.0001%, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los metales no ferrosos. Tenemos también metales ferrosos, que dentro de su composición mayoritaria va a tener al hierro. Y obviamente estos metales ferrosos también dentro de su composición van a tener metales no ferrosos, pero en menor cantidad. ¿Ok? Entonces, dentro de los materiales o metales no ferrosos están el acero, ¿cierto? El acero está compuesto por hierro más carbono. Y también está el hierro fundido. ¿Sí? Hierro fundido. Dentro de los metales no ferrosos tenemos una infinidad, ¿cierto? Tenemos al aluminio, tenemos al cobre, tenemos al zinc, tenemos al titanio y tenemos al níquel. Obviamente aquí también está la plata, el oro, el sodio, como hemos nombrado anteriormente, el plomo, ¿ok? Tenemos el plomo, el estaño, ¿ok? Una infinidad. Pero estos metales, como ya se les ha indicado, no están en un estado puro, se podría decir, en la naturaleza. Van a estar siempre compuestos por otras impurezas o metales no, o mejor dicho, o materiales no metálicos, ¿no es cierto? Dentro de los minerales, se podría decir que van a contener gran contenido de estos elementos, de estos metales. Van a estar, por ejemplo, estos minerales. La magnetita, que va a tener un alto porcentaje de hierro. Tenemos la limonita, que va a tener alto contenido de hierro. Tenemos la siderita,
igualmente, y las hematíes o hematites. Estos son minerales que van a contener alto contenido de hierro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Procesar, ¿no es cierto? Sacar, extraer la materia prima, que son estos, procesarlo, en este caso por diferentes chancadoras, ¿ok? Chancadoras. Finalmente, llevarlo a un molino de bolas. ¿Para qué? Para que estas rocas, se podría decir, estén en un estado fino, eh, en estado más pequeño, ¿no es cierto? Para finalmente realizar un proceso químico mediante flotación, qué sé yo, y finalmente obtener o retirar todo el porcentaje de hierro que tenga. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos al acero inoxidable. El acero inoxidable, ¿de qué estaba compuesto? Hemos dicho que está compuesto por hierro más carbono, pero está aliado con otro compuesto no ferroso, ¿no es cierto? Que era el cromo, que este cromo le daba la propiedad de ser inoxidable, ¿ok? De ser inoxidable. Tenemos al hierro, obviamente, que este va a tener en su composición al hierro como también al carbón, ¿cierto? Dentro de los no ferrosos tenemos al aluminio, tenemos al cobre, al plomo, al níquel, entre otros. ¿Listo? Vamos a ver ahora, en cuanto a la ciencia de los materiales, ¿cómo lo definen a los metales? Simplemente como un material en el que existe un solapamiento de la banda de valencia y la banda de conducción. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos hablado también en clases anteriores de las bandas de valencia, ¿cierto? Nos dice que los metales están justo en este tipo de banda. ¿Qué quiere decir? Que la banda de valencia y la banda de conducción están solapadas, es decir, está encima, ¿no es cierto? Están solapadas. ¿Qué ventaja nos da este solapamiento? Simplemente de que puedan conducir. ¿Conducir qué? Calor o electricidad. Entonces, nosotros vamos a hablar específicamente de este tipo de banda de conducción o la banda de metales y aleaciones. En este caso, tenemos estos tres gráficos, ¿ok? En las cuales nosotros vamos a introducirle energía eléctrica a un metal. Aquí tenemos un metal. Obviamente esos metales están en constante movimiento, ¿cierto? Sus electrones están en constante movimiento. Entonces, cuando yo le aplico una energía en este caso, lo que voy a hacer es que mis electrones empiecen a moverse con mayor velocidad. ¿Ok? A moverse con mayor velocidad. ¿Formando qué? Formando esta nube electrónica. Nube electrónica. Ahora, pero ¿cuál es la desventaja de estos materiales? Que sean, obviamente son conductores, ¿cierto? Obviamente son conductores, pero al ser conductores, ¿qué pasa con el metal? Empieza a calentarse. No sé si se han dado cuenta que cuando ustedes están cargando su laptop, su batería empieza a calentarse. No sé si se han dado cuenta. La batería empieza a calentarse. Es porque hay mucho movimiento de electrones y eso hace que empiecen a chocarse entre ellos. Voy a mostrarles aquí. Empiecen a chocarse entre ellos, ¿sí? Aquí están los electrones en constante movimiento y hay electrones que se van a chocar con los neutrones, ¿no es cierto? Y van a empezarse a calentar. Van a empezarse a calentar. Entonces, esa es una desventaja, se podría decir, ¿no? De que este movimiento de electrones hace que se caliente el material. Eso no pasa en los materiales semiconductores. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos explicado de lo que son, cómo es el movimiento de estos electrones y cómo lo define la ciencia de los materiales a un metal.
Entonces, aquí nos vamos a quedar, pero vamos a mirar este video en el cual nos va a explicar cómo es en sí el proceso de las bandas de valencia. Listo, joven. Entonces, ahí está resumido lo que es la banda de valencia, que obviamente nosotros ya lo hemos tratado en anteriores clases, ¿no es cierto? De que se trataba más o menos la banda de valencia. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a continuar con el lunes, con lo que sigue. ¿Sí? Entonces, y sus exposiciones, jóvenes, sus exposiciones se queda ahí. ¿Sí? Han tenido prácticamente una semana completa para preparar sus exposiciones. Tienen hasta la 1:30 para presentar o para subirlo al DUTIC las presentaciones. ¿Listo? Entonces, hasta aquí se quedan las presentaciones. Ya no hay oportunidad para que puedan exponer. Lo único que tienen que hacer es simplemente presentar otros trabajos y a tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a finalizar la grabación. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar de grabar.